Bien, gracias. Estamos en Funglode TV. Hoy nos honra con la visita y la presencia del doctor Carlos Murillo. Él es doctor en economía con un vasto currículum. Vamos a leer brevemente porque es tan vasto, son 4 páginas. De España, y también nos acompaña la doctora Yasmín Machuca, que es doctora en medicina, odontóloga y subdirectora del Centro de la Salud de Funglode. Con el doctor Carlos Murillo vamos a tratar diversos temas más relacionados con la salud en España, la salud en Cataluña, de la cual él eminentemente es profesor de diversas universidades, y también con los aspectos de lo que él trabaja directamente sobre encuestas de usuarios. El doctor Carlos Murillo, brevemente, como le dije, son 4 páginas su currículum, pero simple y llanamente voy a expresar que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, vicerrector de las Relaciones Internacionales y de Formación Continua de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además fue director de Estudios de Ciencias Empresariales y vicepresidente de la Fundación del Instituto de Educación Continua. Miembro del Consejo Editorial de la revista Moneda Única, miembro del Consejo de la revista Estudios de Economía Aplicada y miembro del Consejo Editorial de Health and System Science. Ha sido miembro de la Comisión Económica Estatutaria de Barcelona durante los años 2003 a 2010 y presidió esta comisión por un espacio de 2 años. También es miembro del Comité de Expertos para la Relación de la Ley de Estadística y del Instituto de Estadística de Cataluña y miembro de la Junta Directiva de la Econometría Société, eso es catalán, que no lo voy a entender. Doctor Murillo, para nosotros es un placer, un privilegio. Muchas gracias. Estás en tu casa. Muchas gracias, es un placer. Yo creo que ese currículum tan excelentemente leído por ti, hay que añadir que además es fundador del máster de Economía de la Salud y Economía del Deporte en la Universidad Pompeu Fabra. Como ven, es un amplio, y eso que no hemos leído las referencias bibliográficas de los múltiples trabajos, libros que tiene el doctor Murillo. Doctor, cuéntenos un poco del sistema de salud de España. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, la oportunidad que me brinda Funglode y todos ustedes pues para contarles un poco de mi experiencia y antes también puede servir para situar un poco el entorno en el que se mueve el sistema de salud en España. Desde la promulgación de la Ley General de Sanidad en España, esto ya hace unos cuantos años, el sistema español se inscribe en la dirección de lo que son los sistemas nacionales de salud, que tienen su referente en el Reino Unido y que se desarrollan en muchos países europeos. Significa esto que la salud en España es obligatoria, universal y gratuita. Significa esto que hay una amplia cartera de servicios que los ciudadanos pueden recibir del sistema público, que no pagan directamente, salvo algunas excepciones, y que se financia en estos momentos por la vía impositiva al 100%. Esto sí que ha habido unos cambios en los últimos años porque se ha pasado de financiarse en parte por las cuotas de los trabajadores y de los empleadores a pagarse 100% por la vía impositiva, buscándole ahí un efecto redistributivo desde las clases más adineradas a aquellas que tienen menos capacidad adquisitiva. Decía que había algunas excepciones. Los medicamentos, sí hay una parte, hay un copago por el consumo de medicamentos. Recientemente, además, en la época actual de crisis, se le ha añadido lo que le llaman el euro por receta. Es decir, están exentos de este pago los enfermos crónicos y la población pensionista. En algunas comunidades autónomas se piensa añadir, además, un pago en función de la capacidad adquisitiva de la renta. Esto atiende a el tema de los medicamentos y por ahora es prácticamente digamos, la parte que se paga directamente, que hay un pago directo independientemente de otras condiciones.
Este panorama de la Ley General de Sanidad además contempla el traspaso de las competencias en salud a las comunidades autónomas. Es decir, que en el caso concreto de Cataluña tiene competencias plenas en sanidad desde una época muy temprana. Fue de las primeras comunidades autónomas que asumió las competencias en sanidad, lo que significa que los que han sido o son, nosotros llamamos consejeros, los ministros de sanidad en el gobierno regional, son aquellos que tienen la parcela de poder económico más importante, porque es el departamento en el que gira mayor volumen de dinero relacionado con toda la prestación de los servicios de salud. Paralelamente al sistema público, coexiste en nuestro país también una estructura de sistema privado, que es de importancia diferente según las comunidades autónomas. En Cataluña tiene un origen en las mutualidades de profesionales y de asociaciones gremiales, etcétera, y tiene un peso importante en el conjunto de la prestación. En definitiva, la prestación se realiza bien por las propias instituciones públicas, es decir, hospitales públicos, etcétera, centros que pertenecen a entidades privadas sin ánimo de lucro, Cruz Roja, diputaciones, alguna instalación que depende de órdenes de la Iglesia, etcétera, y luego pues una parte de mutuas privadas. Y para acabar de completar este panorama muy extenso, complejo y diverso, además los funcionarios civiles del Estado tienen un régimen especial, tienen una mutualidad especial que les permite cada año decidir si la prestación la van a tener dentro del sistema público o dentro del sistema privado. Este es un poco el panorama del funcionamiento del sistema de salud. En definitiva, en cuanto a estructura organizativa, conviene distinguir entre las competencias, vamos a llamarle, de planificación. Estas corresponden ahora a los departamentos de salud en cada comunidad autónoma. Es decir, el Departamento de Salud en Cataluña acaba de elaborar el Plan de Salud 2011-2015, hace por lo tanto un par de años. Luego tiene una aseguradora pública, en Cataluña esto se llama el Servei Català de la Salud, o el acrónimo CatSalut. Y luego tiene la parte de financiación que proviene del Tesoro Público y que con un criterio de reparto llega a cada una de las comunidades autónomas. El criterio de reparto fundamentalmente es un reparto per cápita, en función de la población, modulado con algunas variables de estructura demográfica, de tasas de morbilidad, de mortalidad, etc. Es un poco el panorama del funcionamiento del sistema español, que de la misma forma que toda la economía, pues también está sufriendo una crisis profunda. En resumen, más o menos, lo que he podido entender es, hay un Ministerio de Salud que es más de política y regulatorio, hay unas comunidades autónomas que establecen sus propios planes de salud en base a unas líneas generales de un sistema que es fundamentalmente público, que se financia por el Estado a través de impuestos que se les cobrará a los ciudadanos, y que la parte privada es minoritaria con relación al gran componente de lo público. Correcto, sí. Quisiera una cifra para poder matizar la importancia del peso privado. Aproximadamente, depende de las comunidades autónomas, entre el 15 y el 20% de la población tiene, además de la posibilidad de acudir al sistema público, tiene un contrato privado con una empresa de seguros, que puede ser una empresa de seguros médicos o general. Aproximadamente el 20%. Hay una gran aseguradora pública donde que interviene en todas las comunidades, en las 17 comunidades. Le hago la aclaración, la acotación, porque nuestro sistema de salud viene de ser un sistema eminentemente hospitalario, individualista, donde el sector privado juega un rol importante, no necesariamente, eminentemente caro, eminentemente lo público no ha sido la gran fortaleza, aunque juega un rol importante en cuanto a su cuantía, no así en su calidad. Y es eminentemente un sistema vertical, un gran Ministerio de Salud que
aunque tenemos dos leyes que nos modulan, que es la Ley General de Salud del año 2001 y la ley que creó el Sistema de Seguridad Social, que es del mismo año 2001, el 8701, el Ministerio de Salud en nuestro país ha tenido la debilidad, como no lo ve conceptual, que no solamente es rector de la política pública, sino es el que la ejerce. Entonces tenemos un gran ministerio que establece la política, pero la ejerce. No hay esa descentralización. Y ahora estamos en este periodo, en estos periodos de estos años, pasando hacia un sistema descentralizado que tenga un mayor énfasis en lo público y tratar de que ciertos parámetros de la salud o indicadores que en nuestro país no andan bien, llevarlo a sistemas de mayor cobertura, de un acceso universal, donde todo el mundo tenga su seguridad social. Nuestra ley tuvo deficiencia y la tiene porque el sistema de adherirse a nuestra ley fue por lo que usted gana. Entonces creó distorsiones que son inherentes. Pero eminentemente el sistema español es público, es universal y el aspecto público es lo predominante sobre lo privado. Correcto. Perdón, y creo que un inciso, cuando hablabas de que era por lo que se ganaba, no es discriminatorio en ese sentido. O sea, todo el mundo tiene acceso a la misma calidad de servicios. Y en general la salud pública y los hospitales funcionan bien y están a la vanguardia de la medicina actual, ¿no? Sí. De hecho, en el conjunto de años de bonanza económica, el sistema de salud se ha dotado muy fuertemente. Sí. Es verdad que la inspiración un poco británica del Sistema Nacional de Salud orienta también la prestación de servicios hacia la prevención más que hacia la curación. Es decir, uno de los cambios importantes que aporta la Ley de Sanidad es toda la red de medicina ambulatoria. La atención ambulatoria, que tiene una parte fundamental de temas de preventivos como de seguimiento del tema de los crónicos, de los enfermos crónicos, etc. Este es un gran cambio a diferencia un poco de lo que comentaba, del peso importante que tiene la atención primaria. Es decir, cuando hablamos del sector de salud nos dejamos también una parte importante que es todo lo que tiene que ver con la política farmacéutica, y por lo tanto todo el tema de medicamentos, en donde aquí sí que hay una parte privada por la producción de la industria farmacéutica, que además en España tiene un peso importante en cuanto a toda la existencia todavía de laboratorios y de industria que son empresas de origen español. Eso tiene un peso importante, pero cambia con respecto un poco a lo que me imagino que es el panorama aquí en la República Dominicana, el tema de la importancia del sistema ambulatorio y la coordinación entre los niveles asistenciales. En nuestro país, nuestro sistema de salud por mucho tiempo ha estado no en las prioridades de los gobernantes. Nunca ha sido una de las principales prioridades de los gobernantes. Y lo llevamos a ponerlo en estadística. La segunda causa de quiebra de los pequeños negocios en República Dominicana es un problema de salud. Y cuando usted llega que la República Dominicana en indicadores en América Latina siempre estamos en los últimos lugares en mortalidad materna, mortalidad infantil, en cobertura. En el tema que usted tocaba del acceso a los medicamentos, el 66% de los medicamentos viene del gasto de bolsillo de las personas. Entonces, son inequidades y desigualdades, porque eminentemente se creó un sistema de salud hospitalocéntrico, eminentemente curativo, con muy poca o escasa prevención, y nuestra ley creó unas distorsiones marcadas al extremo tal que hoy tenemos 28 administradoras de riesgo de salud que juegan en el sector impositivo, y la cobertura de la seguridad social nuestra anda en el orden de un 46%. Entonces tenemos un sistema de salud de no muy buena calidad,
donde lo público es grande, pero no necesariamente con mucho énfasis en calidad, y donde el costo de la salud es eminentemente caro, caro y privativo, y por ende limita el acceso. Entonces, cuando uno oye sistemas de países avanzados que han podido dar el salto, a veces siempre no hacemos el mea culpa de por qué nosotros no, qué es lo que ha faltado. Bueno, en el caso del sistema español, también hubo un coste de transacción importante, ¿no? Es decir, en muy pocos años se pasó de cifras de cobertura pública del orden de lo que comentaba para la República Dominicana al 100%. ¿Cuál significa? Bueno, un aumento de presión en el sistema público por la llegada de un conjunto de personas, de millones de personas, que acaban siendo atendidas por el sistema público. Porque nosotros migramos también de un sistema basado en la seguridad social, es decir, que cubría esencialmente, en primer lugar, solamente a los trabajadores, luego a los trabajadores y sus familias, a los que trabajaban, no los parados, y posteriormente los autónomos. Es decir, pero todo este paso del 60 y poco por cien al 100% se logró en un plazo de unos 5 años. El coste de todo esto fue importante también. Yo creo que es importante, un inciso, y aquí también los medicamentos son sumamente caros. Incluso algunos medicamentos... Sí, yo creo que es el segundo país más caro de América Latina. Te puedo decir que muchos, incluso el doble del coste del medicamento en España, que es muchísimo, contando con que este país es mucho más poderoso. Pero además, como has mencionado, el sistema de autónomos, yo creo que sería importante que explicaras la diferencia de lo que es el sistema de autónomos al cual yo pertenezco y no. Sí, digamos, en el sistema de seguridad social normalmente la cobertura es para los cotizantes, que normalmente son los trabajadores. Se puede hacer la extensión a las familias de los trabajadores. Los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, normalmente no están contemplados en los regímenes de seguridad social, y este fue uno de los añadidos importantes que puso en marcha la aplicación de la Ley General de Sanidad en España, con todo lo que suponía. Porque la seguridad social, los empleados, como dice él, una parte del seguro lo paga el empleado mínima y la mayor parte el empleador, ¿no? En autónomos pagamos el régimen nosotros, pero con la diferencia que cuando estás enfermo no te cubre. Explica un poco. Sí, sí. No, ahora de hecho, creo que es interesante. Ahora han habido cambios, pero sí, es el sistema español en estos momentos atiende a cualquier persona, independientemente de que sea trabajador o no, de que tenga familia o no, de que sea autónomo o no. Por lo tanto, en el sentido universal es en dos orientaciones: una, a toda la población. Incluso en los últimos años tenían acceso al sistema español y tenían tarjeta sanitaria personas que no estaban legalmente en el país. Es decir, que la cobertura en este sentido es del 100%. Y digamos, lo que no es absolutamente universal es la cartera de servicios. De hecho, en algunos momentos de tratar de racionalizar el volumen importante que tiene el gasto sanitario en el país ha sido el de acotar algunas de las prestaciones. Por ejemplo, excluir de la financiación pública medicamentos de eficacia no probada. O excluir o mejor dicho, o no incluir en la cartera de servicios financiada públicamente algunas determinadas prestaciones, como por ejemplo algunas de las prestaciones de la atención bucodental, ¿no? Excepto las extracciones, las urgencias, etcétera. El resto no está contemplado en la cobertura pública. Bueno, en estos momentos en los que estamos, donde la cartera de servicios aumentó muchísimo, lo que se está precisamente es repensando si este volumen de servicios que se da gratuitamente a los ciudadanos tiene sentido en toda su amplitud, tal como está ahora definida, o probablemente por una cuestión por una cuestión económica, por una cuestión también de técnica clínica, si no cubrir con el dinero público alguna prestación. Pero cuando uno lo oye a usted hablar, uno se da cuenta
que ciertos cambios que pueden venir, o que están viniendo ya en el sistema de salud español, vienen presionados desde fuera por una crisis. El sistema de salud español se reajustó hacia darle cobertura y acceso hacia la población de España. En nuestro país yo creo que eso es una de las principales metas que desde el Centro de la Salud de Funglode que quisiéramos ir imponiendo. En los últimos 100 años, el Estado Dominicano y sus gobernantes no han priorizado el sector salud. Nosotros tenemos un sector salud por 100 años que se caracterizó por hacer grandes centros hospitalarios, pero eso no significaba si eran buenos o malos, sino grandes obras que se inauguran, se ponen, dan cobertura, y que en el último lugar estaba el usuario. Y aquí me inscribo en la parte donde usted ha ido trabajando últimamente, que a través de encuestas de usuarios se trata de ver cómo la persona ve el sistema de salud y eso sirve para trabajar. Y esto lo traigo a colación porque nuestro sistema nunca ha priorizado el aspecto del ser humano vinculado a una salud integral. Y los políticos nuestros, a veces malos, a veces muy buenos, nunca han priorizado la salud. Y eso ha sido muy obvio, en el sentido de que nunca se ha visto la persona como el centro. Sin embargo, hoy uno recuerda a Roosevelt por un sistema de salud que creó. Beveridge en Inglaterra crea un sistema de salud y pasan a la historia, no necesariamente por otro aspecto. ¿Cómo esa experiencia que usted ha tenido desde el Servicio de Salud de Cataluña a través de los sistemas de encuesta y de la opinión del usuario hacia ir incorporando esas decisiones o cómo el usuario ha impactado en los sistemas de salud? Bueno, antes de entrar quizá en concreto a responder esta pregunta, yo quisiera añadir un poco a esta descripción general del sistema una cuestión que yo creo que es importante, que es el tema del papel preponderante que los temas de salud supone en el plan de gobierno en algunos gobiernos en nuestro país en los últimos años, especialmente en los gobiernos socialistas bajo la presidencia de Felipe González, que es en esta tesitura en la que aparece la Ley General de Sanidad. Por lo tanto, hay una responsabilidad que es de justicia reconocer a estos gobernantes que ponen a los servicios públicos en general, educación y sanidad, en el primer lugar de las prioridades. Dicho esto, los planes de salud pueden elaborarse con perspectivas muy distintas. En el caso de los planes de salud elaborados en Cataluña, el tema de la atención integral y de la atención prioritaria a la persona más que a la provisión de los recursos, es decir, este cambio en el orden de prioridades es lo que permite establecer de una forma organizada, con presupuesto, con recursos y con una intención de servir para algo, todos los sistemas de evaluación. Es decir, se crean agencias de evaluación y las agencias de evaluación son fundamentalmente agencias de evaluación de las tecnologías, de los procedimientos, de los medicamentos. Por lo tanto, hay un filtro previo antes de que cualquier tecnología en el ámbito de la salud pueda ser adquirida por el sistema público para ponerse al servicio de los proveedores, y también es una agencia que trata de valorar la calidad en la prestación del servicio. Por lo tanto, aquí es donde emerge el individuo como protagonista, en una triple dimensión, porque el individuo para el proveedor es un cliente, para la aseguradora pública es un asegurado, en los términos estrictos del término, como somos asegurados cuando nos aseguramos el automóvil o la vivienda o la vida. Y finalmente es un ciudadano para la administración pública. Entonces, en esta terna de consideraciones es en donde cobra sentido el preguntarle al ciudadano cuáles son sus percepciones. Entre otras cosas, porque finalmente los problemas de salud, las dolencias o las insatisfacciones con nosotros mismos las volcamos en el sistema de salud, estén justificadas clínicamente o no.
O sea, a mí el médico no me va a prohibir que yo le diga que me da la impresión de que me encuentro mal o que tengo jaqueca o tengo un dolor muscular. A veces incluso son cosas que son difíciles de probar. Tanto la percepción es importante. Y también es importante la percepción del ciudadano en cuanto a cómo siente él que le trata el sistema. Y esto es lo que hemos hecho en este, se llama el plan de encuestas de satisfacción. Yo les voy a dar las referencias porque además está a disponibilidad de todo el público a través de una página web todo el informe. En 10 años lo que se ha hecho ha sido estudiar 10 líneas de servicio diferentes, es decir, se han hecho encuestas cada año en un plan que tiene 3 o 4 encuestas diferentes, en total llevamos 28 encuestas distintas en 10 años. Y se ha abordado a nivel concreto, es decir, que hay encuestas que preguntan la percepción que tienen los usuarios que han utilizado, no en general, los que lo han utilizado, los sistemas ambulatorios, el de atención primaria, el de servicios sociales, el de salud mental, etcétera, los internamientos hospitalarios, servicios de urgencias, salud mental y servicios sociales en ambulatorio, y luego también algunos programas nuevos, por ejemplo, oxigenoterapia, la receta electrónica, el transporte no urgente, el embarazo, el parto y el puerperio. Estas son un poco todas las 11 líneas que se han analizado con una metodología de la que, desde el punto de vista técnico, yo soy el responsable, que nos ha permitido a lo largo del tiempo darnos cuenta que es una metodología muy sólida en cuanto al procedimiento, digamos, de elaboración del cuestionario, en el que participan inicialmente para su confección tanto una selección de pacientes como los clínicos, como los expertos estadísticos, con una metodología que está muy validada formalmente y que permite en estos momentos, además de tener un valor de qué le parece a cada uno de los ciudadanos atendidos, la parte que para mí es más importante y es una herramienta para la gestión. Es decir, al gestor de un hospital, al gerente de un hospital o de un centro ambulatorio, etcétera, se le da una información con respecto a cómo tratan sus profesionales a los pacientes, cómo se sienten los pacientes, si creen que la competencia profesional de los médicos o enfermeras o enfermeros es buena, si creen que el lugar donde los atienden está bien organizado, está bien coordinado, está limpio, es ruidoso o no, los temas de la continuidad asistencial, todo este paquete de indicadores se le proporciona al gerente, para simplificarlo, con 2 comparaciones muy simples. ¿Qué tal está tu centro con los 20 o 25 ítems que generamos con respecto al promedio de Cataluña, al promedio de los que son iguales que tú, geográficamente o por dimensión de los centros, y luego, cuando se han hecho varias oleadas de lo mismo, con respecto a lo que tenías hace 2 o 3 años. Y esto, en algunos momentos, incluso se ha conseguido incorporar los contratos programa. Es decir, el dinero que se transfiere desde el financiador público a los centros proveedores tiene un plus de variabilidad, de una componente variable que depende de cómo has mejorado en aquellos elementos que son francamente mejorables en la prestación del servicio. Bien, amigos, yo creo que todos hemos podido apreciar la calidad profesional del doctor Carlos Murillo, doctor en economista y también en especialista en economía de la salud. Con él no será la única vez que vamos a conversar, tanto la doctora Yasmín Machuca como quien les habla, porque él tiene algo, además de eso, está vinculado a un tema de economía de la salud y los medicamentos que se dan a cursos virtuales, los cuales creemos que es muy interesante para que los economistas, los políticos y los actores del sector salud nuestro pudieran vincularse y actualizarse mejor. Para Funglode TV y para el Centro de la Salud de Funglode, Gustavo Rojas, Yasmín Machuca y el doctor Carlos Murillo.